buenas. Nosotros somos el equipo número 6 y que está conformado por Diego Fabricio Becerra Ramírez, Marco Hernández y César Jiménez Peñalosa. Y por mí, Rodolfo Gómez. Y vamos a comentar nuestras conclusiones de la práctica 5 de celdas voltaicas. Bueno, vamos a comenzar comentando, pues bueno, qué pasó con nuestra primera celda, que se trata de sí, una celda en la que utilizamos una solución 1 molar de sal en ambos vasos, con ánodo como nuestro zinc, nuestras láminas de fusible, y nuestro cátodo, que vendría siendo el cobre. Bueno, yo cuando hice mis pilas noté en la primera, una sola celda me producía un voltaje de .516 volts. Sin embargo, pues esto no era suficiente pues para que pudiera prender el LED. Entonces, tuve que conectar 4 baterías en serie y ya me producía un voltaje, que lo tenga anotado, de 2.58 volts, que ya pues era suficiente para encender nuestro LED. Ustedes que Pues notan. por mi parte aquí tuve un voltaje es, las soluciones de sal de 0.5 volts en una pila, en la combinación de vinagre en ambas de 0.76 y en la de sal y vinagre, en la de sal siendo el cátodo y en el vinagre en el ánodo, pues uno de 0.4. Y creo que para todas, sí, en todas hice, no, en sí, 4 pilas. Creo que en la del vinagre solo hice 3, que fue lo necesario de 1.7 volts para que prendiera mi foco rojo. Y pues lo logré haciendo esas combinaciones en serie. En mi caso, teóricamente debería de dar el mismo voltaje al tener todos la misma solución de un mol, pero no tenía la cantidad de vinagre suficiente, entonces me fue variando. En el caso de las dos soluciones de sal salió 0.74 y en el vinagre salió muy parecido, pero pues, y como dije, no tenía bien el vinagre del mol, el mol de vinagre, y al final ya fue reusado, pues por eso me salió muy bajito. Bueno, en mi caso, al usar el zinc y el cobre como el cátodo, en la primera disolución usando el cloruro de sodio 1 molar, me salió 0.62 volts y ocupé 5 pilas para que, no, 4, no sé, 5 pilas para que me lograra prenderle. En ese me dio curiosidad saber qué pasaba si lo hacía con menos pilas y pues prendía menos el LED. Y lo quise después hacer con más pilas y pues mientras más pilas iba haciendo, más se iba acercando a los 3 volts, que era lo máximo que resistía mi LED. Pues iba aprendiendo más. En el caso de molde de vinagre, a mí me dio 1.12 volts, entonces pues solo ocupé 3 pilas, pero igual me dio curiosidad saber qué pasaba. Bueno, aquí en realidad con las 2 pilas me prendió, pero pues quise seguir cerrándolo y hice con 3 pilas. Pues por curiosidad también hice 4 pilas y se fundió mi LED porque dio más voltaje. Y en el de vinagre y cloruro de sodio, pues fue en el que menos voltaje me dio y ocupé 6 pilas, pero en teoría debió haber ocupado 7. Pues con 6 me prendió un poco y pues me logró el objetivo.
comentaban por ahí, sí es correcto decir que como tal, como estábamos trabajando con soluciones 1 molar, teóricamente en realidad no afecta porque estamos trabajando realmente a la misma Temperatura, concentración, vaya. Sí, temperatura igual. igual. Entonces, pues realmente en este caso no aplicaría la ecuación de Nernst porque estamos sí trabajando a concentraciones 1 molar que realmente no afectaría porque si nosotros aplicamos la ecuación pues eliminaría todo el término en el que involucra molaridades. Pero bueno, vamos a comparar con los teóricos, lo que teóricamente nos debe haber dado en esta primer pila. Y pues bueno, todos hicimos los mismos cálculos para sacar el volumen teórico. Eh, bueno, aquí en este caso era importante pues sí reconocer o identificar con qué con cuántos electrones estábamos trabajando en las semirreacciones. Entonces pues simplemente se hizo el cálculo primero de los moles de sal, sumábamos el cátodo del cobre más un cloruro de sal y eso, perdón, cloruro de sodio, y eso nos producía sal y CuCl2, ¿no? Entonces ahí pues se identifica con qué con qué electrón está trabajando y pues identificamos que eh, es un más 2, ¿no? O sea, pasó de 0 a más 2. Pero aún no podemos decir como tal quién se reduce y quién se oxida hasta no ver la siguiente semireacción del zinc que produce lo mismo. Ahora, bueno, no lo mismo, pero en lugar de cobre es con zinc. Y una forma fácil que manejan varios autores para identificar quién es el que se oxida y quién se reduce. Si bien sabemos que comúnmente la oxidación ocurre en el ánodo y la reducción en el cátodo. Si nosotros nos fijamos en nuestra tabla de potenciales estándar, no sé si algunos vieron que van acomodados como de los más chicos a los más grandes. Hay unos negativos hasta los positivos y pues los más negativos son los que tienden a oxidarse, por así decirlo, y los que están positivos pues se, se reducen, ¿no? Vaya. Y bueno, pues haciendo la suma, simplemente sumando los voltajes, pues obtuve 1.10 voltios. Sí, Eh, pues se repetiría lo mismo. Bueno, solo cambiaría la sustancia en las demás ecuaciones, ¿no? Por la concentración que es la misma. Y Sí, pues solo haciendo las sumas de las cargas. sí, como estamos a la misma presión, temperatura y tenemos la solución molar, debería teóricamente dar lo mismo, pero creo que, bueno, en mi caso no dio, principalmente porque no usé bien el molde de vinagre y porque al final cuando combinábamos la sal y el vinagre, ya, no, ya le eché muy poquito porque ya no tenía, entonces por eso me dio muy bajo. Sí, también la temperatura varía en los resultados. no, no usaste bueno, a lo mejor sí ahí hubo una mala medición, entonces realmente no estábamos hablando en tu caso, Marco, de una solución pues, como tal, 1 molar. Entonces, pues eso sí afecta, ya no estamos trabajando en la misma concentración, ¿no? Sin Ujú. embargo, cuando hablamos bueno, en mi caso, para identificar por qué no me dio el voltaje, ahí me dio 0.5. Estoy hablando ahorita del caso de... Bueno, voy a tocar el caso de las dos soluciones 1 molar de sal con el cátodo de cobre en ambos casos y en el ánodo de zinc en un caso y el aluminio en el otro caso. Bueno, nosotros sabemos que no nos va a dar experimentalmente, voy a comenzar hablando del aluminio, no nos va a dar experimentalmente
como tal los volts, a ver si nos pasamos a los cálculos de cuánto nos debería de dar una solución en soluciones de sal del aluminio, que teóricamente identificando ya con cuál trabaja y sumando los voltajes, pues nos debería de dar 0.2 volts. A ver, bájale poquito para ver es esa, luego. No, ahí está, es ahí. Bueno, nosotros sabemos que la pureza es un factor que interviene bastante. Con respecto al aluminio, yo lo saqué pues de la lata y pues a pesar de que sí le di una lijada, pues no fue suficiente pues esa lijada que le di, ya que como tal cuando utilizamos un ánodo de aluminio, tiene la capacidad de formar, digamos, espontáneamente una capa que se conoce, algunos autores lo manejan como una capa que se conoce de pasivación, que este producto aísla y frena, por así decirlo, las reacciones de oxidación, entonces como tal impide el paso de los electrones. Entonces, eso poniendo el caso del aluminio, de por qué no nos acercamos a un voltaje teórico. E igual en el cobre existen ciertas impurezas que no se consideran, vaya, al momento de nosotros trabajar estas pilas. Exacto, eso fue lo que yo me di cuenta cuando hice mi experimento, porque utilicé unas láminas de aluminio de refresco, y al utilizar conseguí una barra de aluminio pues 99% pura, y pues sí me dio diferente el voltaje, y pues por eso me di cuenta que varía un poco el voltaje teórico al voltaje práctico. Sí, es un factor muy determinante en esto. El problema es la comparación de tus resultados, Rodolfo, que con tu aluminio de las latas, pues fue menor, y ya que impedía esa lubricación que tienen. Y en mi caso, que yo usé coples de aluminio que pues tienen un mayor porcentaje de pureza, Sí, un estado pues más fue, puro, ¿no? ajá, pues fue que fluye más los iones. Bueno, se liberan los electrones, ya que el aluminio fue el que se reduce. En mi caso, sí, de aluminio de distinto tamaño, se les hace refresco, pero fueron de distinto tamaño. Y al quitarles la membranita que decían de la lata, no se las quité muy bien, por eso varió mucho. Sí, eso fue. Bueno, vamos a ver cuánto nos dieron con el vinagre. Vamos a pasar a mis resultados. Bueno, respecto a soluciones vinagre, yo obtuve 0.6 volts. De hecho, pues fue vaya, del voltaje más alto que registré. En ambos casos, de los más altos que registré. Si no me equivoco, en el aluminio, a ver cuánto me dio en el aluminio, fueron también como 0.9 volts, si no me equivoco, algo así. No, 0.2 volts por celda unitaria, pero 0.9, no, aquí lo tengo por aquí, no, 1.16 volts, utilizando 5 pilas conectadas en serie. Ahí no sé si alguno más notó que hubo algunas complicaciones respecto a los puentes salinos. No sé si ustedes notaron que al momento de retirar el puente salino, al momento de medir el voltaje, como que ya no se lograba pues marcar una medición, ¿no? ¿Alguien más? Sí, de hecho, yo cuando lo estaba haciendo se me olvidó poner el puente salino, y pues no me marcaba ningún voltaje, y hasta que me di cuenta que era porque no había puesto el puente, y al ponerlo pues ya funcionaba el sistema.
Y otra complicación fue como lograr que no hubiera burbujas, ya que las burbujas podían influir. Y Sí, sí, de hecho, de acuerdo con el libro de Química tercera edición de Raymond Chang, dice que para que se pueda lograr medir el voltaje, se necesita hacer un puente salino, ya que pasan los cationes y anones de una disolución a otra por ese medio de ese puente salino, o en todo caso también puede ser un alambre metálico o algún conductor. Entonces, pues si retiramos ese puente salino, estaríamos retirando como el caminito que necesitan los cationes y anones para poder pasar de un recipiente a otro. Entonces, pues también eso, por eso estaba la parte de que no se formaran burbujas, porque se interrumpería el flujo de anones y cationes y pues no nos daría el voltaje, ni siquiera se podría medir. sí, o sea, físicamente las burbujas impiden el paso de la solución, entonces no podrían repartirse los iones que le corresponden a cada uno, que serían naturalmente, ¿no? Para que fuera neutral la pila de cada lado. Sí. Sí, tú- No ibas a comentar. sí. Bueno, de acuerdo a lo que leía el libro de química, la ciencia central, pues este puente, su finalidad es neutralizar pues el sistema, dándole los electrones al, al ánodo, ya que son los que pierde para que se pueda volver a repetir ese flujo, y al cátodo como gana electrones, pues darle su parte positiva para que se vuelva a neutralizar. Y pues en nuestro caso nos usamos el cloruro de potasio, pero también podría haber sido el cloruro de sodio o nitrato de sodio. Sí, comúnmente se utiliza los famosos electrolitos fuertes, como lo es el caso de las sales, que en este caso pues nosotros utilizamos, como bien mencionas, el cloruro de potasio. Y pues sí era necesario colocar estos algodones con el fin de permitir este intercambio de iones a lo largo de pues nuestras celdas, pues con el fin de pues de mantener la neutralidad, como mencionabas, en ambas pues semiceldas, y pues de no presentar este puente, pues no habría como tal un trabajo de eléctrico entre las semiceldas. Algo que yo noté que manejaban en algunos esquemas de algunos libros y algunos artículos que yo revisé era de que algunos utilizaban una celda única y le metían los dos electrodos en el mismo vaso con la misma solución. Y mencionaban algo interesante, que era de que realmente nosotros no estamos como tal calculando un voltaje, porque físicamente es imposible calcular el solo voltaje de una sola semicelda con un electrodo. Entonces realmente lo que estamos haciendo pues es calcular esa diferencia de potencial entre esas ambas semiceldas. Entonces eso realmente lo que estamos viendo nosotros en nuestras ecuaciones abajo, al momento de nosotros sumar, realmente pues sí estamos haciendo una diferencia de potenciales, vaya. Sí, también esos diagramas que acabas de mencionar, el puente salino que se usa es como una pared porosa que hace la función en nuestro caso, nuestro puente de cloruro de potasio. Bueno, pasamos ahora a comentar pues los voltajes respecto a las soluciones intercaladas, es decir, 1 molar de sal y 1 molar de vinagre. Aquí sí
en el caso del aluminio sí fueron los voltajes más bajos registrados por los factores que ya mencioné previamente, que tiene que ver con esta capa que se genera en metales como el aluminio y igual en las tiene que ver porque no siempre es 100% puro como había comentado, y además de que a veces nos venden aleaciones como tal de los materiales, no es como tal Puro. si por ejemplo un zinc puro, este entonces eso pues impide los voltajes. Vamos a ver las ecuaciones porque está pues interesante ver cómo se plantea. Igual obtenemos los mismos voltajes teóricos. El aluminio nos da un voltaje teórico, la celda con el ánodo de aluminio de 2.2 volts, igual con la celda de zinc. Y pues está bastante interesante pues ver cómo se formulan este, las ecuaciones, ¿no? Eh, Sin embargo, existe otra forma de plantearla en el que se plantea que, por ejemplo, que el cobre en este caso es el que se oxida, eh, y el aluminio pues es el que se reduce. Sin embargo, pues esto representaría una diferencia de potencial, es el mismo voltaje pero negativo, pero entonces ya no estaríamos considerando que es como tal el ánodo, Ya, el cobre o el ¿cómo se llama? O el cátodo para el aluminio. O sea, se estaría considerando ese tipo de situaciones. sí, a la energía de potenciación al ser negativa nos está indicando que no sucedería en la naturaleza espontáneamente. Entonces, pues no podríamos experimentar con eso porque no daría resultado. Sí. Hablando de modificaciones a la celda, no sé si ustedes al momento de realizar la práctica a lo mejor pues se preguntaron, ¿no? ¿Y cómo podríamos aumentar esta diferencia de potencial sin la necesidad de pues, usar tantas pilas? Eh, y pues yo investigué, vaya, y pues un factor que podríamos considerar es aumentando la concentración, vaya, de la celda, ¿no? ¿Qué dice? Sí, principalmente sería eso, y la concentración para que hubiera mayor flujo de iones y pues la pureza de los elementos que trabajemos, que sea la máxima, sino ser pura. Y también de acuerdo con lo que investigué fue que algunos materiales que sueltan más iones, bueno, son mejores conductores para el cátodo y ánodo, como puede ser la plata y el oro. También la Para mí, temperatura. bueno, para que diera más energía potencial, pues basándonos en lo, en lo teórico, que sería, por ejemplo, en la sal de zinc y cobre 1.1, creo, más bien 1.1 de energía de potenciación en estándar, pues solo sería calcular bien los moles de cada solución, ver que sean 100% puras los elementos, teniendo todo pues como es la presión a una atmósfera y la temperatura a 25 Celsius para que diera el teórico. Eso sería Sí, con condiciones para elevar el ideales, ¿no? potencial. Las Sí, condiciones. Algo también interesante que leí respecto a cómo podríamos aumentar teóricamente esta diferencia de potencial que nosotros registramos, era que al momento de
el largo de nuestro puente salino, al igual que su diámetro, influía pues bastante en el, ¿cómo se dice? En el voltaje que nosotros registrábamos. Algo que leí acerca de, igual en el libro de química, la ciencia central, que mencionaban que al momento de nosotros tener un puente salino mucho más corto, pero de un diámetro mayor, podríamos permitir un mejor flujo de electrones de una manera pues más eficiente, y eso aumentaría pues nuestro diferencia de potencial, además de incrementar, como ya había mencionado, la concentración de las celdas. Recordemos que una concentración muy pequeña pues representaría una intensidad de corriente este vaya bajo, y por ende un voltaje bajo, ¿no? Entonces pues sí, esa sería una modificación importante a considerar en caso de que se quisiera trabajar vaya con menos pilas. Y pues algo que también importante de comentar, no sé si alguien lo notó, que sí importa el hecho de la solución en el que estemos trabajando. Sin embargo, pues al tratarse de la misma solución, pues realmente lo que vamos a considerar pues es la concentración a la que estemos trabajando. Si es que va a representar eh, una mayor distribución o transferencia de iones a lo largo de las reacciones. Recordemos que estas celdas de producen energía, o el origen pues de esta fuerza electromotriz pues es la espontaneidad de estas reacciones óxido-reducción que se ocurren en estos ánodos. Ustedes que han visto en Sí, estos que electrodos, perdón. lo que sucedería entre las diferentes concentraciones, pues lo podemos ver en la fórmula de Nernst, que en la parte de calcular la Q, que es la división entre las concentraciones. Digamos que en el caso del zinc y el cobre, si la concentración del cobre fuera mayor, eh, esto produciría una, una potencial de celda mucho mayor que si fuera al revés. Entonces así sería lo que pasaría si entre más fuera del zinc sería menor, y el cobre sería mayor el potencial. Por ejemplo, en mi caso, separándonos un poquito, teniendo las dos soluciones a la misma concentración, el que me dio más voltaje para hacer la pila fue el zinc y el cobre. O sea, de los experimentos que hicimos fue el zinc y el cobre teniendo la misma solución a la misma concentración. Igual porque calculé bien, ahí sí calculé bien el 1 molar de sal. Por eso. Sí, y comentando lo que decíamos antes de cómo aumentar la disolución, bueno, me pasó mientras hacía el puente salino, me dio como curiosidad. Que cuánto daba el voltaje, si ponía menos disolución en una y más disolución en otra, y pues sí, fue diferente, Sí, por lo que ya comentamos. como bien dicen, pues comentaban acerca de a la concentración que tendríamos nuestras soluciones. Sin embargo, pues un aspecto que también debemos de considerar es la saturación que debe de tener nuestro puente salino. Debemos de asegurar que saturemos bien o suficientemente bien por nuestro puente salino para que logre pues separar correctamente nuestros dos electrolitos, o en el caso de nuestro vinagre, por nuestro ácido débil.
Y además de ser, bueno, esto para que sea capaz de neutralizar las reacciones, y además debemos de cuidar que pues tenga esta porosidad, este, pues para permitir el flujo iónico a través de, pues de nuestras semiceldas. Vaya. Y otra cosa también a considerar en eso es que las disoluciones deben estar casi 100% puras, no deben estar contaminadas por otro tipo de materiales o de disoluciones en este caso. Bueno, Pues, ahí vas a comentar algo. pues sí, solo que como podemos ver no fue el mismo potencial dependiendo de las soluciones, fue variando entre sí. Bueno, sí, pero bueno, esto ya, como ya comentamos, pues sí, era debido bueno, los factores que debieron haber intervenido en esto, pues es la pureza de nuestros electrodos y, como se dice, y sí, las concentraciones que puede que no hayan estado realmente uno molar como pues, uno esperaría, ¿no? Iba a comentar que, pues realmente yo considero que dentro de lo que cabe en el margen de lo que contempla la práctica, pues creo que sí, pues se lograron los objetivos, ¿no? Que era, pues lograr encender con nuestro LED, pues generando el suficiente voltaje para, este, pues encenderlo, ¿no? Con la utilización de, pues varias celdas, pues considero que, pues sí se Sí, logró, sin también. embargo, pues se vaya en el aluminio, en mi caso, pues yo no logré prenderlo, pero pues eso ya lo comenté ahorita hace rato. Sí, también uno de los objetivos es reconocer el proceso redox a través de esta celda, ya que esta celda se basa en con el proceso redox, como el cátodo es quien se oxida y el ánodo el que se reduce. Sí, como comentaban, el agente de ruptura es el zinc y el agente exante es el cobre en la disolución. No, el ánodo es quien se oxida, ¿no? Sí, ¿Cómo? Sí. El ánodo es quien se oxida. Sí, es donde ocurre la Ajá. oxidación de... Sí, me equivoqué. Bien. Eh, bueno, yo creo que pues yo podría concluir que en efecto es importante el material con el que estamos trabajando, es decir, nuestros electrodos, ya que pues sí debemos de considerar estos aspectos de pureza y las condiciones en las que se esté llevando a cabo el experimento, y respecto a si afecta o no el uso de o el tipo de solución de disolución en la que estemos trabajando, pues afectaría, pero en el sentido de la concentración a la que estemos ¿cómo se dice? Trabajando en nuestras semiceldas, y si se trata de pues los diferentes tipos de electrolitos que tenemos. sí, igual fue una muy buena práctica para ver más en general cómo funciona una batería, aunque las actuales ya no, pero cuando se expuso Pues la la primera base. batería, ajá, pues nos da una idea muy general de cómo funciona. No, sí, aquí en esta práctica, como ya dijeron, podemos identificar la reacción red. También podemos identificar que dependiendo de la pureza de los materiales, pues dependiendo de los resultados que vayan a dar. Y algo que no
que no tocamos en la práctica y no dijimos fue que también los LEDs que utilizamos pues también a veces pueden funcionar con mucho menos voltaje del cual están hechos, y pues eso me pude dar cuenta porque, como les dije en las conclusiones, inicié con menos pilas y con menos voltaje, y pues sí prendía. Sí, eso, pues eso es algo que yo creo que todos consideramos o que todos utilizamos al menos un LED, perdón, rojo, ¿no? Ya que pues sea el más sencillo de encender, ¿no? Ocupa pues, gastar menos material para lograr que encendiera el LED. Sí, así es. Bueno, gracias.